Hola, ¿cómo están? Vamos a partir la clase de matemáticas entonces. Les doy a todos la bienvenida. Espero que hayan podido descansar en sus vacaciones, que hayan, ojalá, repasado, estudiado matemáticas, ¿cierto? Para no partir de cero ahora. Así que les pido que me vayan saludando en el chat, como siempre, indicándome de dónde son para saber desde qué comuna nos están viendo y están participando de esta clase. Mi nombre es Ali Cárdenas, para los que no recordaban, y hoy día vamos a continuar con álgebra y vamos a ver expresiones algebraicas y términos semejantes. ¿Ya? Es importante igual decirles que en el caso de hoy día vamos a ver hartas cosas, por lo tanto va a ser como una versión resumida o una pincelada de algunas de ellas. Por lo tanto, les voy a pedir que, si quieren que les vaya bien en la prueba de matemáticas, no se queden con lo que veamos en esta clase, sino que ojalá puedan volver a ver este video, seguir estudiando en su casa y estudiar desde otras fuentes también, ¿ya? Esto va a ser una pincelada de lo que ustedes deberían comprender respecto de estos temas. ¿Bien? Partimos entonces. Nuevamente les pido a los que se van incorporando que me vayan saludando en el chat para saber quiénes están participando hoy. Como partimos siempre en nuestras clases, ¿cierto? Recordando por qué estamos aquí, por qué voy a estar 45 minutos escuchando a la profe Ali, porque tenemos, ¿cierto? Todos, ustedes y yo también, un objetivo en común, que es poder aprobar nuestro segundo medio. Y por lo tanto vamos a pasar por varias clases, algunas más difíciles, otras más sencillas, pero en conjunto nos va a ayudar a alcanzar nuestra meta. Si se fijan, ya nos vamos acercando, nos va quedando poquitas clases. Ya estamos en agosto, ¿cierto? Después vienen fiestas patrias, y después octubre, y viene la prueba. Así que aprovecho a saludar a Carmen Villalobos, que está desde La Pintana. Qué bueno, Carmen, que estás en esta clase y participando. Saludos a La Pintana. Entonces, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy tenemos 4 objetivos. El primero es conocer el concepto de lenguaje, término y expresión algebraica. El segundo objetivo es representar situaciones algebraicamente. El tercer objetivo es evaluar expresiones algebraicas. Y el cuarto y último objetivo es reducir términos semejantes. Ya, este objetivo es el que más tienen que reforzar, ¿sí? Porque esto implica, o para comprenderlo, hay que practicar mucho. Yo les voy a enseñar cómo es el procedimiento, pero para comprenderlo bien, ustedes van a tener que seguir practicando en sus casas. Vamos entonces por el primer objetivo, que es conocer el concepto de lenguaje, el concepto de lenguaje algebraico, término y también de expresión algebraica. Saludos a Cecilia Díaz desde Peñalolén, qué bueno que también nos están viendo desde allá. Entonces, el lenguaje algebraico, ¿sí? Es un tipo de lenguaje, así como el inglés, el español, el italiano, que nos permite representar números que no conocemos en matemáticas, ¿sí? A través de letras. Entonces, es un tipo de lenguaje que nos permite representar números que no sabemos su valor, que son incógnitas, que no conocemos, a través de letras, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a un concierto o a un evento y le preguntan cuántas personas fueron, y ustedes no tienen ni idea, pueden decir fueron X personas, ¿sí? Fueron una cantidad que ustedes no conocen, X personas, A personas, Z personas, ¿sí? Una cantidad X, un número que no conocemos. Ejemplos de lenguaje algebraico, ¿sí? Siempre que en matemáticas se dice un número, generalmente en álgebra eso se representa con una X, ¿sí? Por ejemplo, un número sumado en 3, X más 3, ¿sí? El doble de un número siempre en álgebra se va a representar como 2 por X. Recordemos que aquí, ¿cierto? Aunque no se escribe, hay un por oculto, ¿sí? 2X es lo mismo que 2 por X. Si yo tuviese 3A, sería 3 por A. ¿Bien? Entonces, no se refleja la luz en mis lentes, ya. Entonces, si el doble de un número siempre se va a representar como 2X o 2 por X, ¿sí? Porque, por ejemplo, si X vale 2, ¿cómo calculo su doble? Multiplico 2 por 2. Si quiero calcular el doble de 8, multiplico 8 por 2. Si quiero calcular el doble de 10, multiplico 10 por 2. Por lo tanto, siempre el doble de un número va a ser el número por 2, o 2X. Y otro ejemplo, el triple de un número aumentado en otro número, ¿sí? Si el doble de un número es 2X, el triple de un número va a ser 3X, ¿cierto? Si yo quiero calcular el triple de 20, voy a multiplicar 20 por 3, el triple de 80, 80 por 3, y el triple de cualquier número siempre va a ser ese número por 3. Más otro número, y ese otro número yo lo voy a representar con otra letra, ¿sí? Si yo tengo un número más otro número, eso va a ser una letra más otra letra, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo pongo la misma letra se entiende que los números son iguales, pero aquí dice que es otro número, ¿sí? Por tanto, si yo digo
un número más otro número más otro número, voy a tener que sumar x más y más z. Bien, y entonces esto es ya lenguaje algebraico, que ustedes van a aprender a trabajar con él en la clase de hoy. Término algebraico. ¿Ya? El término algebraico es como lo que corresponde a palabras en el lenguaje cotidiano, ¿sí? Y en términos formales es un conjunto de letras y números, ¿sí? Que se están multiplicando entre sí. Eso es un término algebraico. Como por ejemplo el que aparece ahí, que dice menos 2ab. ¿Sí? Tenemos un número que es el 2, ¿sí? Y tenemos letras A y B, que se están todos multiplicando, ¿sí? Acá hay un por oculto y acá hay otro por oculto. Es lo mismo que 2 por A por B. O menos 2 por A por B, porque hay un menos también. Entonces, esto es un término algebraico, ¿sí? Que sería como la similitud a una palabra en un lenguaje cotidiano. Pero esta palabra, o este término algebraico, tiene partes. Primero tiene un signo, ¿sí? Que puede ser más o menos. Recordemos que si acá no hay signo, se entiende que hay un más oculto. Tiene un número, y ese número se le llama coeficiente numérico, y tiene letras, ¿sí? Letras, y a veces las letras están también elevadas a algún número. Por ejemplo, puede ser AB cuadrado, A al cubo B, ¿sí? Pero en este caso es A y B, y recordemos que si no hay exponente aquí, si no hay un exponente, se entiende que acá hay un 1 oculto, ¿sí? Un 1 chiquitito. Entonces el factor literal son las letras de este término algebraico. Las letras con sus exponentes, ¿sí? Entonces un término es una palabra de este lenguaje algebraico que tiene signo, que tiene un coeficiente numérico y que tiene un factor literal, que son las letras con sus exponentes. Saludos a María Abarzúa desde La Pintana también. Saludos, María. No me acuerdo de haberte visto anteriormente en clases, así que qué bueno que estés participando ahora. Término algebraico. Tenemos aquí ejemplos de términos algebraicos, ¿cierto? Similares a los que vimos anteriormente. Un número por una letra, 2 por x, ¿cierto? Ahí tenemos un término. Un número por 2 letras también puede ser un término algebraico, como menos 3xy, o menos 3 por x por y. Tenemos un número solo, también puede ser un término algebraico, ¿sí? También puede ser un número solo. Bien, porque en ese caso las letras están elevadas a 0 y cuando un número, recordando las leyes de las potencias, o las propiedades de las potencias, mejor dicho, cualquier número elevado a 0 es 1, ¿sí? Entonces, un número solo sin letras también puede ser un término algebraico. Y un número por una potencia, como por ejemplo 4x cuadrado, también sería un término algebraico, ¿sí? Donde el factor literal, en este caso, ¿sí? Es la letra con el exponente asociado a esa letra. ¿Bien? Expresión algebraica. Entonces el término algebraico es una palabra, ¿cierto?, de este lenguaje, y la expresión algebraica vendría siendo como una especie de frase de este lenguaje algebraico, ¿sí? Donde las expresiones algebraicas son sumas y restas de diferentes términos algebraicos, ¿sí? Una palabra más otra palabra menos otra palabra. Toda esa operación matemática, esa suma o resta de términos, sería una expresión algebraica. Ejemplo, 7a. 7a puede ser un término y puede ser también una expresión. También es un tipo de expresión, ¿sí? Una palabra también puede ser una frase, también puede ser un tipo de expresión. Y acá tenemos 3 menos 5b, un término que es 3, menos 5b que es el otro término, ¿sí? Y acá tenemos 3 términos, a más 5b menos 6. Y todo este conjunto se le llama expresión. Término 1, término 2, término 3, que se están sumando y restando, y todo este conjunto se le llama expresión algebraica. Aquí también tenemos término 1, término 2, y a todo esto una expresión algebraica. Y aquí tenemos otra expresión más larga. Dice Darío que voy muy rápido, ya. Recuerden que después ustedes pueden ver esta clase, ¿ya? Así que no es necesario que lo escriban todo, ¿bien? Pongan atención para que puedan ir siguiendo cada uno de los pasos. Ya después, si quieren, pueden ir revisando nuevamente el video para escribir las cosas que no se alcanzaron a escribir. Y el siguiente término que tenemos acá, 2x menos 4y más 8x más 6y. Bien, y eso se le llama también una expresión algebraica, que tiene ¿cuántos términos? 1, 2, 3 y 4, que es el de acá. Bien, súper. Entonces, para ir más lento, como nos pide Darío, una expresión algebraica es una suma o resta de diferentes términos algebraicos,
¿sí? Y los términos algebraicos son letras y palabras o solo letras o, perdón, letras y números o solo letras o solo números, como vimos anteriormente, ¿ya? Y la expresión es la suma de todo ese conjunto. Y bien, y ya alcanzamos entonces nuestro primer objetivo. Conocimos el concepto del lenguaje algebraico, que es una forma de representar números que no conocemos en matemática, el concepto de término algebraico, ¿cierto? Conjunto de letras, perdón, de letras y números, y una expresión algebraica que es la suma o resta de términos algebraicos. Vamos por el segundo objetivo, que es representar situaciones algebraicamente. Ya algo hicimos recién, ahora vamos a verlo un poquito más en detalle, ¿sí? Cómo representar situaciones algebraicamente, es decir, a través de letras y de números. Para representar situaciones algebraicamente, ¿cierto? A veces tenemos que expresar verbalmente o en matemática algún número que no conocemos, ¿sí? O diferentes situaciones, como las que vamos a ver acá en los ejemplos, ¿sí? Entonces, para poder expresar matemáticamente esas situaciones, vamos a utilizar el álgebra. ¿Qué situaciones? Por ejemplo, si yo digo, el mismo ejemplo que usted de cuando ustedes iban a un evento y no sabían cuánta cantidad de personas habían ido, ustedes podían decir fueron X personas. Sí, como cuando uno dice, oye, ¿quién te dijo tal cosa? Uno a veces dice, una persona X. ¿Sí? Una persona X quiere decir una persona cualquiera, una persona no identificada, ¿cierto? Una persona que no conozco. Es lo mismo en matemáticas, ¿sí? Un número X, un número cualquiera. Siempre que te dicen un número en matemáticas, ustedes tienen que empezar X. Ya, ojo que también puede ser otra letra, pero habitualmente se usa la X, pero también puede ser cualquier otra letra. Entonces, ¿qué expresiones más comunes vamos a necesitar saber expresar algebraicamente? El doble de un número, ya por lo general en los problemas aparece el doble de un número aumentado en 8 menos X, y le van a ir dando más situaciones. Siempre tienen que saber que el doble de un número es 2X, ¿ya? O 2 por X. Lo mismo con el triple de un número, ¿sí? 3 por X. Cuádruple de un número, 4 por X. Quíntuple de un número, 5 por X, ¿sí? Después dice un número aumentado en 1. ¿Sí? Entonces aquí, cuando sea muy larga la frase, yo les recomiendo ir por partes. Dice un número, o sea, X, aumentado, o sea, ese número le voy a aumentar algo. Cuando yo quiero aumentar algo, sumo, ¿cierto? Un número aumentado en 1, o sea, X aumentado más 1. X más 1, ¿sí? Y después dice el cuarto ejemplo, un número disminuido en 3. Un número X disminuido menos en 3. O sea, X menos 3. Después dice la cuarta parte de un número. O sea, un número dividido en 4. Por tanto, eso va a ser X dividido en 4. Si dice la quinta parte de un número, X dividido en 5. La tercera parte de un número, X dividido en 3. Un número en la mitad, o la mitad de un número, ¿sí? La mitad de un número siempre va a ser X dividido en 2. Si yo quiero calcular la mitad de 8, ¿qué voy a hacer con el 8? Lo divido en 2. Si quiero calcular la mitad de 100, ¿qué voy a hacer con el 100? Lo divido en 2. Entonces, siempre para calcular la mitad de un número, ese número hay que dividirlo en 2. Por lo tanto, la mitad de un número también sería X dividido en 2. ¿Sí? Y el último ejemplo, la suma de un número. Y su sucesor, y aquí puede ser un poquito más complejo, dice, la suma, o sea, voy a tener que sumar un número más su sucesor, ¿sí? La suma, hay una suma de un número y su sucesor. El número va a ser X, como aparece aquí, ¿cierto? Aquí, X, más su sucesor, ¿sí? ¿Cuál va a ser, o cómo puedo representar el sucesor de un número? Como X más 1, ¿bien? Porque, por ejemplo, supongamos que X vale 3, ¿sí? ¿Cuál es el sucesor de 3? 3 más 1, o sea, 4. Entonces, 3 más 4, ¿sí? Por eso que es X más 1. Vamos a ver que esto aplica para cualquier sucesor. Si yo quiero saber el sucesor de 2, sabemos que es 3, ¿cierto? El que le sigue es el 3, y eso se obtiene como 2 más 1, que sería 3. El sucesor de 10 sería 11, ¿cierto? Y si acá si X valiera 10, el sucesor sería 10 más 1, que sería 11. Bien, entonces siempre que le digan el sucesor de un número va a ser X más 1. Y si es el antecesor de un número, el que está antes, ¿cómo debería ser? ¿Sí? ¿Cómo debería ser? Debería ser X menos 1. ¿Sí? El sucesor, X más 1, el antecesor, X menos 1.
Bien, y si te dicen la suma de un número más su sucesor, sería x más x menos 1. Y si es la suma de un número más su antecesor, sería x más x menos 1. ¿Sí? En paréntesis. Bien, entonces aquí vemos diferentes formas de expresar algebraicamente diferentes situaciones. Estas son las más comunes, puede ser que aparezcan más. Así que si pueden seguir averiguando en su casa, en internet o en otros videos, qué otro tipo de expresiones se pueden expresar algebraicamente, háganlo. Bien, estas son las más comunes. Ahora les voy a dar a ustedes un ejercicio para que representen, les voy a pedir que me vayan escribiendo en el chat su respuesta. ¿Ya? Van a expresar algebraicamente las siguientes situaciones. Les voy a pedir que sean lo más rápido posible, ¿sí? Para que podamos ir avanzando. El cuádruple de un número. ¿Cómo se representa? Alternativa A, B, C o D. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa el cuádruple de un número? Tenemos alternativa A, x más 4, alternativa B, 4x, alternativa C, x dividido en 4 y alternativa D, raíz cuadrada de x. ¿Cómo represento algebraicamente el cuádruple de un número? Según lo que vimos recién. Vayan escribiéndome en el chat cuál alternativa creen ustedes que es la correcta en este caso. ¿Cuál creen que es en este caso? Si no saben, por favor también me escriben en el chat, profe no sé, para poder ir revisando y explicando nuevamente. Dice Carmen Villalobos 4. Pero Carmen, no aparece 4 en las opciones. Escríbeme la letra, ¿sí? A, B, C o D. ¿Cuál de estas alternativas representa el cuádruple de un número? ¿Sí? Cuádruple de un número. Si me dicen 4, ahí está solamente representando 4, el número 4. Pero me preguntan el cuádruple de un número. Alternativa A, B, C o D. Dicen por ahí ya B. Perfecto. Tengo una respuesta. Muchas gracias, Carmen. Voy a ver si hay otra respuesta y si no, revisamos. Vamos a hacer cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, nos quedamos con la respuesta de Carmen. Carmen señala que es la alternativa B. Muy bien, Carmen, porque efectivamente es la alternativa B. Bien, si es el doble de un número, 2x. El triple de un número, 3x, ¿sí? O 3 por x. El cuádruple de un número, 4x, ¿sí? Porque es el cuádruple de un número. El 4 solo no me sirve, el 4 es solamente 4. Pero me preguntan el cuádruple, ¿sí? Cuádruple de un número. Por lo tanto, va a ser 4x. Muy bien, Carmen. Segundo ejercicio, nuevamente me escriben en el chat la alternativa correcta y también, si no saben, me escriben profe no sé. Dice, un número aumentado en 8, ¿sí? Un número aumentado en 8, ¿sí? Un número aumentado en 8. Tienen que escribir 3 cosas. Alternativa A, x más 8. Alternativa B, 8x. Alternativa C, x dividido en 8. O alternativa D, x menos 8. ¿Sí? ¿Cuál de estas alternativas representa algebraicamente a la frase un número aumentado en 8? ¿Cuál de estas 4 alternativas representa esa frase? A, B, C o D. Bien, si no saben, también me van escribiendo, por favor, en el chat. A, B, C o D. ¿Cuál sería la alternativa correcta en este caso? Un número aumentado en 8. ¿Cuál sería? Un número aumentado en 8. Porfa, si no saben, me dicen no sé también, porque así yo sé que tengo que volver a explicar. Bien. Dice Darío que es la A. Perfecto. Revisamos entonces con la respuesta de Darío. Y efectivamente, muy bien, Darío, es la alternativa A. Siempre que me dicen un número aumentado en, va a ser x más el otro número. Un número aumentado en 3, x más 3. Un número aumentado en 10, x más 10. En este caso era un número aumentado en 8, es decir, x más 8. Siguiente ejemplo. Muy bien, Darío, y muy bien, Carmen. Tercer ejercicio. Nuevamente me escriben en el chat la alternativa correcta. La quinta parte de un número. ¿Sí? La quinta parte de un número. O sea, un número que
le saco la quinta parte. La quinta parte de un número. ¿Cómo se representa? Dice Cecilia que está perdida. Bien, Cecilia, lo que estamos haciendo es expresar algebraicamente diferentes situaciones. Vimos anteriormente varios ejemplos, ¿sí? Donde cada vez que te decían, por ejemplo, voy a volver a los ejemplos. El doble de un número, algebraicamente, en matemática, eso se expresa como 2x. El triple de un número, eso se expresa como 3x. Siempre que les digan un número aumentado en 1, eso va a ser x más el número que les están diciendo. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, la expresión era un número aumentado en 8. Un número aumentado en 8 se va a expresar algebraicamente x más 8. Bien, ¿y por qué necesitamos saber esto? Porque muchas veces, o en algunas ocasiones, les van a poner problemas donde ustedes van a tener que resolver, por ejemplo, una ecuación, y no les van a decir resuelve esta ecuación, sino que les van a decir un número aumentado en 20 es igual a 80, por ejemplo. ¿Cuál es ese número? Bien, entonces ustedes van a tener que saber cómo expresar algebraicamente esa frase que les van a poner en los problemas. Bien, entonces acá tienen lineamientos que les van a permitir a ustedes expresar con álgebra frases que no están escritas como ecuaciones o como álgebra. Bien, entonces volviendo a la pregunta 3, esta dice Darío que es la C. Vamos a revisar entonces, y efectivamente Darío es la C, porque vimos también anteriormente los ejemplos, que si la expresión decía la cuarta parte de un número, quiere decir que es un número que yo divido en 4. Entonces la cuarta parte, eso se va a expresar algebraicamente como x dividido en 4. La tercera parte de un número se va a expresar como x dividido en 3. La quinta parte de un número, en este caso, x dividido en 4. Y si les dicen la mitad de un número, eso se va a expresar como x dividido en 2. Bien, y como sabemos, por lo general eso se expresa en fracciones, porque como sabemos, esta línea en las fracciones, ¿cierto?, significa una división. Y por eso que la quinta parte de un número sería x dividido en 5, que es lo mismo que decir x quinto, o sea, x dividido en 5. ¿Sí? Esto sería, así se expresa algebraicamente esta frase de aquí, la quinta parte de un número. Y ahora, vamos a pasar. Bien. Logramos entonces el segundo objetivo, que es representar diferentes situaciones a través de álgebra. Bien, vimos ahí varios ejemplos y diferentes casos. Ahora vamos a evaluar funciones algebraicas. Ya este es un proceso distinto. Vamos a ver a qué se refiere con evaluar. Evaluar una expresión algebraica consiste en reemplazar las letras que tenemos en la expresión algebraica por valores, por números, ¿sí? Y al reemplazar esa letra por un número, vamos a obtener una operación matemática que vamos a tener que resolver. Y al resolver esa operación matemática, vamos a obtener otro número, y ese otro número es el resultado de esta evaluación. Entonces, evaluar una expresión algebraica es solamente reemplazar las letras por números. Eso es evaluar una expresión algebraica. Vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Acá hay dos pasos. Dice, primer paso, cambiar la x por un número, ¿ya? Pero puede ser la x o cualquier letra, ¿sí? En este caso, el primer paso sería cambiar las letras de la expresión algebraica por un número que les van a dar. Por ejemplo, les van a decir, vamos a ver igual los ejemplos. Evalúa la siguiente expresión algebraica para x igual 8. Entonces ustedes van a tener que reemplazar la x por 8 y hacer la operación matemática. Bien, entonces lo primero va a ser reemplazar la x por las letras de la expresión por el número que les dicen, y el segundo paso va a ser hacer el cálculo matemático utilizando las normas de los números enteros. ¿Ya? Y aquí es fundamental que recuerden y recordemos las leyes de los números enteros. Ya lo vamos a ir, si no se acuerdan, lo vamos a ir haciendo en la medida que vayamos viendo los ejemplos. Entonces, tenemos aquí varios ejemplos de evaluación de expresiones algebraicas. Tengo, primer ejemplo, 2x, esa es la expresión, ¿sí? La expresión es 2x. Vamos a evaluarla para el valor x igual 4. Dice 2x cuando x igual 4. ¿Ya? Entonces aquí me están pidiendo evaluar la expresión 2x para x igual 4. ¿Y qué hago yo?
reemplazo la x por el 4. Recordemos, ¿cierto? Que acá 2x hay una multiplicación oculta, ¿sí? Que en matemáticas no se escribe, pero ustedes tienen que saber que acá hay una multiplicación. Por lo tanto, 2x es igual a 2 por x, ¿sí? Y como me piden evaluar esta expresión para x igual 4, yo que debo hacer, según mi primer paso, reemplazar la x por el 4, ¿sí? 2 por 4. 2 por 4, hago la multiplicación, 8. Y aquí ya evalué la expresión 2x para x igual 4. Segundo ejemplo, voy a evaluar la expresión x menos 3 para x igual menos 2. ¿Qué hago entonces? Tengo la expresión x menos 3 y en vez de la x voy a colocar o la voy a evaluar en menos 2. Por lo tanto me va a quedar menos 2 menos 3. ¿Sí? En vez de la x coloco menos 2. Y menos 2 menos 3 tengo que recordar las leyes de los números enteros, ¿sí? Donde tengo números de igual signo. Recuerden que la ley de los números enteros dice números de igual signo se suman y se conserva el signo, o números de distintos signos se restan y se conserva el signo del número mayor. Entonces, como tenemos de igual signo, voy a sumar 2 más 3, que me da 5, y se conserva el signo común, que es el menos. Por lo tanto, menos 2 menos 3 me queda menos 5. Y aquí ya evalué la expresión x menos 3 para x igual menos 2. Tercer ejemplo. 2x menos 4 para x igual 1. ¿Sí? 2x menos 4, que está acá, recordemos que 2x es 2 por x, como aparece acá al lado, ¿cierto? Entonces me queda 2x menos 4 es lo mismo que 2 por x menos 4. Y me piden evaluar esta expresión para x igual 1. Por lo tanto, en vez de la x, voy a colocar 1. Y ahí me queda 2 por 1 menos 4. 2 por 1, 2. Y 2 menos 4, nuevamente aquí, ¿cierto? Hay que aplicar las leyes de los números enteros, donde tengo 2 menos 4. El 2 es positivo, ¿por qué? Porque no tiene signo adelante, y recordemos que si un número no tiene signo adelante, significa que es positivo. Por lo tanto, tengo 2 positivo y un menos 4, que es negativo. Signos, números de distinto signo, positivo, negativo, distinto signo. Por lo tanto, los voy a restar, ¿sí? Resto 4 menos 2 y eso me da 2. ¿Cómo veo el signo? Tengo que ver cuál es mayor y colocar el signo del número mayor. El mayor es el 4 y el 4 tiene el negativo. Por lo tanto, esta resta me va a dar menos 2, ¿sí? Porque 4 menos 2 es 2 y el 4 es mayor, por lo tanto el resultado va a ser también negativo. Bien, entonces evaluar una expresión algebraica es solamente reemplazar el valor de las letras por el número que me dicen o por un número. Bien. Ahora un ejemplo para ustedes. Bien, rápidamente me escriben en el chat cuál sería la alternativa correcta en este caso. Dice, al evaluar la expresión 3x para x igual 7, se obtiene. ¿Qué se obtiene al evaluar la expresión 3x para x igual 7? Alternativa A, se obtiene 10. Alternativa B, 21. Alternativa C, 37. O alternativa D, 73. Bien, ¿qué se obtiene al evaluar la expresión 3x para x igual 7? Bien, ahora les voy a pedir a ustedes que evalúen esa función. ¿Qué se obtiene en este caso? Bien, les voy a pedir que escriben su respuesta en el chat. También si no se entiende, también me lo van a decir para volver a explicarlo el procedimiento, para volver a explicar el procedimiento. Veo que Darío ya respondió, que es la B. Carmen Villalobos también dice que es la B. Revisamos entonces. Revisamos y efectivamente, muy bien Darío y muy bien Carmen, es la B. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Tengo la expresión 3x, que es lo mismo que 3 por x, ¿cierto? Porque está oculto la multiplicación entre el 3 y la x. Y como tengo 3 por x, reemplazo la x por el 7, como me dice de arriba, y me queda 3 por 7. Y 3 por 7 es 21. Como bien dice Darío, Carmen, y ahora veo también que Nievecita. Muy, muy bien. Segundo ejercicio. Evalúen ahora la siguiente expresión. X menos 5 para x igual menos 4. Ya, aquí tienen que usar o recordar las leyes de los números enteros.
Vamos a evaluar la expresión x menos 5 para x igual menos 4. Bien, y tenemos 4 alternativas también. La primera es menos 20, alternativa B menos 9, alternativa C menos 1 o alternativa D 1. ¿Sí? ¿Qué se obtiene al evaluar la expresión x menos 5 para x igual menos 4? Alternativa A, B, C o D. ¿Cuál sería la correcta en este caso? ¿Cuál sería la correcta? En este caso, A, B, C o D. Carmen Villalobos nos dice que es la A. Ya. Veamos qué dice el resto. Veamos qué dice el resto. Darío dice que es la B. Ya, vamos a revisar entonces. Tenemos dos respuestas distintas. En este caso, la alternativa correcta es la B. ¿Ya? ¿Por qué no es la A? Porque aquí Carmen, lo que hizo Carmen fue hacer lo mismo que hicimos acá. Si se fijan, la expresión Carmen es distinta. Aquí es 3x, donde hay una multiplicación, pero aquí no hay multiplicación. Ahora vamos a ver por qué. La expresión es x menos 5, ¿sí? X menos 5. No hay ninguna multiplicación. X menos 5. Y x menos 5 lo que debo hacer es evaluar esa expresión para x menos 4, ¿sí? Entonces, en vez de la x, voy a colocar menos 4. Y me queda menos 4 menos 5. Bien, es una suma o resta, como ustedes lo quieran ver. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Aplicar la ley o una de las leyes de los números enteros, que dice que números de igual signo se suman y se conserva el signo en común, ¿sí? Números de igual signo se suman y se conserva el signo. Entonces, sumo 4 más 5, que es 9, efectivamente, y se conserva el signo negativo. Por lo tanto, menos 4 menos 5 me va a dar menos 9. ¿Y qué sería efectivamente, como bien señaló Darío, la alternativa B? ¿Ya? Carmen, coméntame si se comprendió por qué es la B y no es la otra alternativa que tú señalaste. ¿Ya? Súper bien. Seguimos entonces. Esto vamos a pasar para poder continuar. Les voy a dejar el ejercicio para que después ustedes lo resuelvan en su casa y vean si lograron captar cómo es el procedimiento de evaluar expresiones algebraicas. Vamos entonces por el último objetivo, que es reducir términos semejantes. Bien, donde reducir términos semejantes significa en matemática, ¿verdad? O sea, primero tenemos que comprender, qué son los términos semejantes, ¿sí? Entonces, dos o más términos son semejantes cuando tienen el mismo factor literal, ¿sí? Recordemos que el factor literal es la letra y el exponente asociado a esa letra de un término algebraico, ¿ya? Eso es el factor literal. Es decir, por lo tanto, ¿a qué nos referimos con que tengan el mismo factor literal? Es decir, a que tienen las mismas letras y exponentes, ¿sí? Es decir, tienen las mismas letras y los mismos exponentes asociados a esas letras. Cuando eso ocurre, se dice que esos términos son semejantes. Vamos a ver. Por ejemplo, tengo 5xy es semejante con 3xy. Esa es una afirmación, ¿sí? Y efectivamente son semejantes. ¿Por qué? Porque si bien tienen distintos números, 5 y 3, ¿cierto? Son distintos, tenemos que ver si el factor literal son los mismos. Entonces, aquí tenemos xy, donde el x, ¿cierto? Si no tiene exponente, se entiende que es 1, y el y también tiene exponente 1. Y aquí, el segundo término también tiene una x, que también tiene un exponente 1, y también tiene una y, que también tiene un exponente 1. Por lo tanto, como tienen las mismas letras, ¿sí? Y los mismos exponentes asociados a esas letras, ambos términos, 5xy y 3xy, se dice que son semejantes. Lo mismo con el segundo ejemplo. Dice, AB es semejante con BA. ¿Ya? Ustedes me pueden decir, pero profe, ¿tienen las letras dadas vuelta? Sí, pero aquí da lo mismo el orden de las letras. Lo importante para que sean semejantes es que tengan las mismas letras y los mismos exponentes asociados a esas letras, ¿sí? Si se fijan, el primer término, que es AB, tiene la letra A, que tiene exponente 1, y tiene la letra B, que también tiene exponente 1 aquí oculto. Y el segundo término, que es BA, también tiene la letra A, que también tiene exponente 1, y también tiene la letra B,
que también tiene exponente 1. Por lo tanto, estos términos, aunque tengan las letras dadas vuelta, también serían semejantes. No así con el tercer ejemplo, o no ejemplo en verdad, donde dice, el primer término es 9y y el segundo término es 9y al cuadrado. Bien, estos dos términos tienen el mismo número, ¿sí? Pero el factor literal es distinto. ¿Por qué? Porque el primer término tiene la y elevado a 1 y el segundo término tiene la y elevado a 2. Y recordemos que para ser semejantes, los términos tienen que tener las mismas letras y los mismos exponentes asociados a esas letras. Y aquí el exponente es 1 en la y y aquí el exponente es 2. Por lo tanto, no serían semejantes. ¿Ya? Entonces, para reducir términos semejantes, primero tenemos que captar o saber qué son los términos semejantes. ¿Qué es lo que vamos a reducir? Bien, lo que vamos a reducir son términos algebraicos que tienen el mismo factor literal. Es decir, que tienen las mismas letras y los mismos exponentes asociados a esas letras. ¿Ya? Entonces, ahora sí, para reducir términos semejantes, ¿sí? Ya sabemos lo que es un término semejante, pero para reducir un término semejante consiste solamente en sumar y restar los coeficientes numéricos de aquellos términos que son semejantes. ¿Ya? Reducir una expresión algebraica o reducir términos semejantes significa sumar o restar los términos que son semejantes entre sí. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo tener una expresión algebraica gigante, como por ejemplo aquí en el ejemplo 3, ¿cierto? Una expresión larga, y yo al aplicar o hacer la reducción de esa expresión, puedo obtener una expresión mucho más corta y mucho más fácil de trabajar y de entender. Entonces vamos a ver cómo es el procedimiento de reducción de términos semejantes. Lo primero que debo hacer, o lo primero que deben hacer para reducir términos semejantes, es reconocer si esa expresión tiene términos semejantes. ¿Sí? Vamos al ejemplo 1. Tengo 7x más 2x. ¿Sí? Ups, aparece la respuesta. Acabo de darme cuenta. Ya, 7x más 2x. 7x y 2x, me voy a mover un poquito. Aquí. 7x es un término, 2x es el segundo término. ¿Son semejantes? Sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma letra, que es x, y el mismo exponente, ¿cierto? Que es 1, que está asociado a esa letra. Por lo tanto, como tienen la misma letra y el mismo exponente asociado a esa letra, son semejantes. ¿Sí? Entonces, como son semejantes, yo los puedo sumar, o sea, los puedo sumar o restar. Y para sumar o restarlos, lo que debo hacer es, primero, sumo el coeficiente numérico de cada término, es decir, el 7 y el 2. Los sumo. 7 más 2, 9. Y mantengo el factor literal que tienen en común, que en este caso es x. Entonces, 7x más 2x va a ser 9x. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 7x más 2x al cuadrado, vamos a imaginar que acá hay un 2, ¿cierto? X al cuadrado. Si yo tuviese 7x más 2x al cuadrado, eso no lo podría sumar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo factores literales distintos. Acá tendría un x y aquí tendría x al cuadrado. Son distintos. Pero cuando son iguales, es decir, cuando son semejantes, yo los puedo sumar o restar. Entonces, 7x más 2x es como sumar 7 más 2, 9 y mantengo la x. Bien, vamos con el segundo ejemplo. 5x al cubo, ¿sí? 5x al cubo más 3y menos 7x al cubo, ¿sí? Entonces ahora lo primero que debo hacer es identificar los términos que son semejantes. Bien, y por lo general, me faltó ese paso. Por lo general, lo que se hace cuando uno empieza a aprender esto recién es encerrar en un círculo los términos semejantes, ¿sí? Para poder ordenar visualmente en nuestra cabeza la operación matemática que tenemos que hacer. Entonces aquí, si nos fijamos, en este segundo ejemplo, tenemos dos términos que son semejantes. El 5x elevado a 3 y el menos 7x elevado a 3. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen el mismo factor literal, que es el x elevado a 3, ¿sí? Tienen la misma letra, x, y el mismo exponente asociado a esa letra, 3. Por lo tanto, estos dos términos son semejantes. Y el 3y queda solo, no es semejante con ninguno, ¿sí? Entonces, ya identifiqué mis términos semejantes. 5x al cubo, menos 7x al cubo. ¿Y qué hago ahora? Sumo o resto
el número asociado a ese del término o el coeficiente numérico, que sería 5 positivo, ¿cierto? Menos 7. 5 menos 7. Y números de distinto signo, ¿cierto? Se restan y se conserva el signo del mayor. Y 5 menos 7 me da menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, 5x al cubo menos 7x al cubo me va a dar menos 2x al cubo. ¿Por qué? Porque mantengo el x al cubo, que es el término semejante, y resto en este caso 5 menos 7 y eso me da menos 2 según la ley de los números enteros. Bien, y además, no debo olvidar colocar el término que no es semejante, pero que igual es parte de la expresión. Entonces, ¿ahora qué hice? Esta expresión que tenía 3 términos, 1, 2 y 3, ¿cierto? La reduje a una más corta que tiene solo 2 términos, este y el más 3y. Bien, para eso se aplica la reducción de términos semejantes, para achicar expresiones. Y el último ejemplo, para terminar esta clase, tenemos x al cuadrado y menos 4x más 2x más 3x cuadrado y más z. ¿Ya? Acá tenemos varios términos semejantes. Entonces tenemos, primero, y podemos identificar, dice, hola profe, ¿en qué caso se sumarían los exponentes? Camila, se sumarían los exponentes si es que estuviésemos multiplicando términos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, y para sumar los exponentes tendrían que tener la misma letra. Si, por ejemplo, yo tengo x elevado, no sé, 2x elevado a 2 por, 2x, por x elevado a 2, por ejemplo, ahí tendría que multiplicar los exponentes. A ver, bueno, voy a poner un ejemplo más sencillo. Si yo tengo x elevado a 3 por x elevado a 2, ¿cierto? X elevado a 3 por x elevado a 2, estoy multiplicando, ¿sí? Términos semejantes. Y al estar multiplicando esos términos, como tienen la misma base que es la x, yo voy a sumar los exponentes, 3 más 2. Pero en este caso, como estamos haciendo sumas y restas, no se suman los exponentes, ¿ya? Sino que solamente se suman o restan el coeficiente numérico, que es el número. Se estarían sumando o restando los exponentes si es que estamos multiplicando, ahí se sumarían, y si estamos restando, ahí se restarían. ¿Ya? Pero aquí como estamos sumando o restando términos, no se suman los exponentes, sino que quedan tal cual. ¿Bien? Entonces, en el tercer ejemplo, identificamos, ¿cierto? Primero, esos términos semejantes, x cuadrado y más 3x cuadrado y, ¿sí? Porque son semejantes, nuevamente, porque tenemos las mismas letras, x, xy, y cada letra tiene asociado el mismo exponente. X al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado acá también, e y elevado a 1, e y elevado a 1 también. Por lo tanto, son semejantes. Y como son semejantes, yo los puedo sumar o restar. ¿De qué va a depender? Del signo que tenga su coeficiente numérico. Entonces, este término tiene un coeficiente numérico que es 1. Recordemos que si no hay número acá adelante, se entiende que hay un 1 oculto. Entonces sería 1 más 3, y 1 más 3 es 4, ¿cierto? Y mantengo el factor literal, que sería x cuadrado y. Luego, si podemos ver, identificamos otros términos semejantes, ¿sí? Menos x más 2x. También son semejantes porque tienen la misma letra que es x y el mismo exponente asociado a esa letra, que es 1. Menos 2x más 2x, ¿qué hago? Resto menos 4 más 2, y por ley de los números enteros, menos 4 más 2 me da menos 2, y mantengo el factor literal, que es x, o la letra, que es x. Y luego, finalmente, la z me queda también, la debo agregar, no se la me debo olvidar, porque también es parte de la expresión. Entonces, ¿qué hice? Toda esta expresión gigante de acá, ¿cierto? Que tenía 1, 2, 3, 4, más la z, 5 términos, la reduje, ¿cierto? Sumando y restando los términos semejantes a una expresión, que es esta de acá, que tiene solamente 1, 2, 3 términos. ¿Sí? Una expresión grande, la achiqué. Y eso es el procedimiento de reducción de términos semejantes, donde primero tengo que identificar los términos que son semejantes. Una vez que los identifique, debo sumar o restar los coeficientes numéricos de esos términos semejantes, y luego obtengo la expresión reducida. ¿Sí?
Bien, entonces aquí les voy a dejar este ejercicio para que después vuelvan a ver el video y lo puedan hacer en su casa. La respuesta correcta en este caso es la C. Bien, y lo mismo, y aquí está la resolución para que lo puedan después repasar en su casa. ¿Ya? Y aquí tenemos también un segundo ejercicio, donde les voy a pedir que cuando lo hagan en su casa le pongan pausa al video, lo resuelvan y luego vean la respuesta, que es la D. Bien, y ahí está la resolución o la explicación de por qué es la D en este caso. Y hemos terminado, chicos, la clase de hoy día. Ya sé que era complejo, les dije que no se queden con lo que vimos hoy, vuelvan a ver el video, vean más material en sus casas. Ya álgebra no es muy sencillo de comprender, así que si no comprendió ahora, no se preocupe porque esto ya es difícil, ¿sí? Así que solamente es práctica. Práctica, estudiar de varias fuentes, volver a ver este video, volver a ver otros videos de otras personas, quizá algún libro que tengan, repasen, ¿sí? Porque la siguiente clase vamos a seguir trabajando con álgebra y es necesario que hayan ya comprendido algunas nociones de cómo se trabaja matemáticamente con letras y con números. Bien, súper, que les vaya muy bien y nos vemos el próximo sábado. Un beso y un abrazo. Chao, chao.